El mundo, un crisol de fuego y polvo, nació de la nada, del caos primordial. Era un vacío sin forma, una oscuridad profunda, un abismo donde las estrellas aún no brillaban. De ese vacío, surgieron los titanes, seres de poder colosal, con cuerpos de piedra y fuerza indomable. Ellos eran el principio, los constructores del mundo, pero también la encarnación de la fuerza ciega y la furia sin control. Eran los hijos de la noche y la oscuridad, y su corazón latía con el ritmo de la destrucción. La tierra, un baluarte rocoso, se elevó del caos, un escudo contra el vacío y el abismo. Aún desolada, esperaba la vida, el canto de las olas y la calidez del sol. Pero el eco de la creación aún resuenaba con el rugido de los titanes, un recordatorio de la fuerza brutal que la había formado. El cosmos, un manto infinito de estrellas, se extendió sobre la tierra, un espectáculo de luz y misterio. Las estrellas, como ojos brillantes, observaban la formación del mundo, un teatro de poder y cambio. Pero en sus profundidades se escondía el miedo, el temor a la fuerza primordial que había dado origen a todo. Y de los titanes, de su furia y de su fuerza, surgieron los dioses. Hermosos y poderosos, con ojos de ámbar y cabellos de oro. Zeus, el rey de los dioses, con su rayo brillante, y Poseidón, el maestro de los mares, con su tridente poderoso. Hera, la reina, con su sabiduría y belleza, y Atenea, la diosa de la guerra y la sabiduría, con su escudo de bronce. Ares, el dios de la guerra, con su furia indómita, y Hades, el señor del inframundo, con su sombrío poder. Hermes, el mensajero de los dioses, con su velocidad incomparable, y Apolo, el dios del sol, con su luz brillante. Eran la esperanza de la luz, pero su poder se forjó en el fuego de la destrucción, en la batalla contra los titanes. Su existencia era un reflejo de la batalla eterna entre el orden y el caos, un torbellino de pasiones y poder. El mundo era una batalla constante entre la fuerza primordial de los titanes y la belleza y el orden de los dioses. El cosmos testigo, observaba el torbellino de poder, el nacimiento y la muerte, el ciclo eterno de creación y destrucción. Y en el fondo, se escondía la sombra del caos, un vacío que esperaba su momento, un abismo listo para tragarse el mundo en un suspiro. La tierra, un testigo silencioso, se convirtió en un campo de batalla para los dioses, un lugar de amor y odio, de esperanza y desesperación. Pero la memoria de los titanes persiste en su corazón, un recordatorio de que la fuerza primordial nunca se apaga. Y en cada batalla, en cada tormenta, en cada susurro del viento, se siente el eco de la creación y la destrucción, un recordatorio de que el mundo siempre ha estado en guerra. La tierra, antes un crisol de belleza y promesa, se convirtió en un escenario de desolación. La furia de los dioses y la cólera de los titanes se desataron en una guerra sin límites. El cielo se tornó rojo sangre, la tierra se quebró y el mar se embraveció con el rugido de los titanes. Plagas y enfermedades recorrieron el mundo como un manto negro, diezmando a la población. La tierra, otrora fértil, se secó bajo el fuego de la guerra, y la hambruna asoló a los pocos mortales que aún quedaban. La muerte, vestida de negro, revoloteaba sobre el campo de batalla, cosechando almas a su paso. La guerra entre dioses y titanes, una batalla por el dominio del mundo, fue un espectáculo de poderío sin igual. Zeus, el rey de los dioses, con su rayo brillante, lanzaba truenos que conmovían la tierra. Poseidón, con su tridente, levantaba olas gigantescas que engullían a los titanes. Atenea, la diosa de la guerra y la sabiduría, dirigía a los dioses con estrategia y valor. Ares, con su furia indómita, sembraba el terror entre las tropas titánicas. Hades, con su sombrío poder, amenazaba con tragarse a los caídos en las profundidades del inframundo. Hermes, veloz como el viento, transportaba mensajes y comunicaciones entre los dioses, y Apolo, con su luz brillante, intentaba iluminar la oscuridad que se extendía sobre el mundo. Pero los titanes, con su fuerza primordial, resistían con ferocidad. Cronos, con su hoz de obsidiana, cortaba el aire y sembraba el caos. Atlas, con sus hombros de roca, sostenía el cielo para evitar que se derrumbara sobre la tierra. La batalla se prolongó por generaciones, un torbellino de fuego y destrucción. Pero la decisión final llegó con la creación de la hoja del Olimpo. Forjada en el corazón del sol, era un arma de poder inmenso, con la capacidad de destruir a los titanes y establecer el orden en el mundo. Zeus, el padre de los dioses, el maestro del cosmos, tomó la hoja del Olimpo. Con la fuerza de 1000 rayos y la valentía de un corazón de oro, se enfrentó a Cronos, el titán más poderoso. La batalla sacudió el cielo y la tierra, un duelo de poderes y de destino. Finalmente, Zeus, con un golpe decisivo, cortó la cabeza de Cronos.
La hoja del Olimpo se convirtió en un símbolo de victoria, un testigo del fin de la era de los titanes. El orden se estableció en el mundo. Zeus, con su poder y su sabiduría, gobernó sobre los dioses y sobre la tierra, dando inicio a una nueva era. La hoja del Olimpo fue guardada en un lugar sagrado, un recuerdo del fin de una época y el comienzo de otra. La tierra, herida y desolada, empezó a curar sus cicatrices, pero el eco de la batalla de los dioses y los titanes aún resuenaba en su corazón, un recordatorio de que el mundo es un lugar de poder y de conflicto, donde la luz y la oscuridad luchan por la supremacía. Siglos pasaron. La paz descendió sobre la tierra, un manto suave tejido con hilos de luz y esperanza. Los dioses, con su sabiduría y poder, gobernaban con justicia. La tierra, curada de las heridas de la guerra, volvió a ser fértil. Las flores brotaron en campos de colores vibrantes, las aguas volvieron a cantar en ríos cristalinos y la vida floreció como una oruga que se transforma en una mariposa. Sin embargo, la paz, como un sueño frágil, se rompió con un nuevo amanecer de sangre. De los restos de los titanes, de la oscuridad que perduró en su caída, y de lo más profundo del Tartarus, surgió una nueva amenaza. El caos se agitó y dio a luz un ser horrible. Moldeado por la maldad y alimentado por la desesperación, nació a la imagen de un verdadero monstruo, un destructor de la luz. Su cuerpo era una aberración absoluta. 4 brazos con garras afiladas, 4 ojos que brillaban con un fuego infernal, 2 bocas que rebosaban de furia, y tatuajes en lengua muerta que adornaban su cuerpo como cicatrices de la oscuridad. Era una abominación que desafiaba la lógica y la naturaleza, un presagio de la oscuridad que se escurría en los rincones más sombreados del universo. La bestia del caos surgió con un rugido que estremeció el mundo. Su poder era tan grande que oscureció el cielo, y un torrente de negatividad se extendió por la tierra, llegando hasta el Olimpo. La tierra tembló ante su presencia, y el aire se llenó de un olor a azufre y desesperación. Los dioses, por primera vez en siglos, sintieron un temor profundo. Esa aberración, era un ser que sobrepasaba la luz de los dioses y la oscuridad de los titanes, era una amenaza sin precedentes. Era una fuerza que no se podía controlar, una pesadilla desatada en el mundo. La paz se esfumó como el rocío de la mañana. El mundo se preparaba para una nueva batalla, una batalla contra la oscuridad misma. El destino de la tierra, de los dioses y de los mortales, pendía de un hilo delicado. La esperanza se esfumó, y el mundo se hundió en la desesperación, un reflejo de la bestia que se acercaba a tragarse la luz de la vida. Los cielos temblaron, el tiempo se torció, la realidad se desgarró como un tejido fino. La guerra entre esa bestia y los dioses fue un espectáculo de poder y destrucción sin precedentes. La tierra se retorció como si un gigante invisible la estrujara en sus manos. Era una batalla por la supremacía en la cima, una lucha por el reino eterno. Zeus, el rey de los dioses, se enfrentó a la aberración, la bestia del caos, en un duelo de poderes que sacudió el cosmos. El poder divino chocó con el poder maldito. La luz y la oscuridad colisionaron en un ciclo de frenesí sin límites que descargó un gran caos en la tierra. Los rayos divinos se encontraban con el fuego maldito. Hermes, Apolo, Poseidón, Ares, Hades, Atenea y Artemisa, los dioses más poderosos, lucharon con valentía, pero el poder de esa monstruosidad era inconmensurable. Sus garras desgarraban el cielo, sus ojos lanzaban llamas infernales, y sus bocas rebosaban de una furia incontenible. Zeus, por primera vez en su existencia, sintió un poder superior al suyo. La sensación de un gigante invisible que lo tragaba entero, lo reducía a un punto insignificante. La misma sensación que él había infundido en los titanes en la guerra de antaño, la sensación de un poder superior que te consume. Ni Tifón, la bestia más terrible, ni Nix, la diosa de la noche, lo habían hecho sentir tanto miedo. Zeus, el dios de los dioses, se redujo a un ser temeroso ante el fin de su existencia. Pero un milagro lo salvó de un final oscuro. Hefesto, el dios del fuego y la forja, y Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, habían creado la caja de Pandora. Con un sacrificio profundo, de hombres, de servidores, e incluso de sus compañeros dioses, Zeus logró llegar a la caja de Pandora. En ella, depositó toda la maldad y la negatividad del mundo, el poder de ese ser endemoniado se debilitó en consecuencia, y Zeus recuperó su confianza. Sin embargo, la bestia era demasiado peligrosa para dejarla viva. Hades, el dios del inframundo, arrancó el alma de la bestia.
Los dioses, con sus restantes divinidades, dividieron el alma de la bestia en varios objetos, y los sellaron en lugares secretos. Con la maldad del mundo atrapada en la caja de Pandora, y el alma de ese monstruo infernal dividida y sellada, la bestia se mantuvo encadenada para siempre. La guerra había terminado, pero la sombra de esa cosa aún perduraba, un recordatorio de que el mal nunca se extingue completamente. La batalla había terminado, pero la tierra quedó marcada para siempre. La guerra había dejado cicatrices profundas en el mundo y en los dioses. El futuro era incierto, pero la esperanza aún brillaba como una tenue llama en la oscuridad. Zeus, debilitado pero victorioso, miró a su alrededor. El Olimpo, otrora símbolo de poder y belleza, ahora era un campo de batalla, lleno de ruinas y cicatrices. La confianza de los dioses se había tambaleado, pero la determinación de reinar el mundo aún ardía en sus corazones. La sombra de la batalla aún se cernía sobre los dioses, un recordatorio constante de la fragilidad de su poder y de la amenaza latente que se escondía en las sombras. La caja de Pandora, un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba, fue guardada en el lugar más seguro del Olimpo, bajo la vigilancia eterna de Ares. El dios de la guerra se convirtió en el guardián de la esperanza, encargado de evitar que la maldad contenida en la caja se desatara nuevamente sobre el mundo. Mientras tanto, las piezas del alma de ese monstruo, selladas en diferentes lugares del mundo, representaban una amenaza latente. Los dioses sabían que la batalla aún no había terminado, que el monstruo del caos podría resurgir en cualquier momento. Sus poderes mermados y el constante miedo al regreso de la bestia crearon una tensión permanente en el Olimpo, una sombra que nunca se disipaba. La tierra, cansada de la guerra, comenzó lentamente a curarse. Las heridas se cerraron, las flores volvieron a brotar y la vida recuperó su color. Pero la sombra de ese ente aún planeó sobre el mundo, un recordatorio de que la maldad nunca se extingue completamente. El miedo se escurría en los corazones de los mortales, y las leyendas de la bestia del caos se transmitieron de generación en generación, un recordatorio de la fragilidad de la paz y la amenaza constante que se escondía en la oscuridad. La paz, fragmentada y precaria, se estableció nuevamente. Los dioses, con sus poderes mermados, vigilaban constantemente, preparados para enfrentar una nueva batalla si era necesario. La luz de la esperanza aún brillaba, pero la oscuridad se escondía en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. El mundo, marcado para siempre por la lucha contra los titanes, y la lucha con esa bestia, se preparaba para un futuro incierto. La guerra había dejado una lección amarga. El caos nunca descansa. Y en el silencio de la paz, se podía sentir el latido del corazón de la bestia. Un recordatorio de que la batalla final aún no había llegado. Los siglos pasaron volando. En la tierra, la cual alguna vez vivió oculta en las sombras, murmurando con voces cargadas de temor, fueron reemplazadas lentamente por una libertad y tranquilidad, que reinó durante años el mundo. O lo hacía, antes de los pecados de los hombres. Guerra sin sentido. Masacres. Homicidios. Violaciones. Injusticias. Sadismos. El hombre, guiado por su instinto oscuro de gobierno y su naturaleza deformada, había empezado a plagar al mundo de una nueva oscuridad, una oscuridad creada por ellos mismos, que parecía ser capaz de traer el fin a sus propios creadores. Las guerras se extendían por todos los cimientos del mundo, era sin lugar a dudas un escenario lamentablemente predestinado, escrito en los tejidos de la historia. El ser humano, tan bondadoso, tan amoroso, tan cuidadoso con la vida, podía volverse malvado, rencoroso, y tan destructivo con la misma, que sin saberlo, semblante la semilla del caos, la cual al crecer, solo provocaba que los mismos acontecimientos ocurrieran de manera repetitiva, como un bucle en la historia. Un ciclo de sufrimiento sin sentido, una semilla que era cosechada en la tierra, y los humanos la han estado sembrando desde épocas de antaño solo para que el ciclo volviera a repetirse, infinitamente. Hasta que, un humano en particular, cometió el pecado definitivo. Kratos. Un guerrero espartano, entrenado desde la cuna para ser un soldado fiel al ejército de Esparta, había vivido toda su vida en el fuego de la guerra. Su vida trataba de ello, pues, él no conocía otra cosa que no fuera la muerte, el caos y el sufrimiento. Era el pan de cada día para él, hasta que un día, todo cambió. Su ejército fue emboscado, y él, casi era asesinado por el líder del ejército enemigo.
De no ser, ¿por qué vendió su alma? Ares. El señor de la guerra, el padre del caos, había emergido del cielo reclamando la ofrenda que el espartano había dado, donde él lo recibió. No le dio un abrazo cálido, como un padre que adoptó a un niño de la calle. No le sonrió como un abuelo, a un nieto que nunca lo conoció. No le dio ninguna palabra de aliento. Pues los dioses tampoco eran diferentes a sus propias creaciones, los mortales. Ares, reclamando el alma del espartano, le dio poder, pero condenando al joven general a cargar con una maldición, que marcaría el comienzo de una era. Kratos, el general espartano, murió. Y el fantasma de Esparta nació. Condenado a una vida de sufrimiento. Traición. Mentiras. Muertes. Desilusiones. Caos. Soledad. Y más muerte. Kratos cobró venganza con el dios que alguna vez lo salvó, convirtiéndose en lo que Ares tanto deseó, el guerrero definitivo. Porque él cometió el grave error de dejar libre al propio monstruo que creó. Pero, al igual que Ares cometió el error de dejar a Kratos con vida y a libre albedrío. Kratos cometió un error irreparable tras abrir la caja de Pandora. El mal volvió a ser desatado, volviendo a rodear el mundo, donde la noche se volvería más espesa que antes, y después de ello, los cimientos del mundo temblaron, como si tuvieran un déjà vu. Sin saberlo, Kratos había reactivado el motor del caos. Un motor que permaneció apagado durante tiempos olvidados, y a su vez, borrados por los mortales y dioses, para prevenir algo que podría marcar al mundo, algo que podría traer el fin de los tiempos. No tiene por qué ser así, hijo mío. Esta senda es elección tuya. Una elección de los dioses. Es tan inútil como los propios dioses. Incluso ahora, mientras se acerca, tu último aliento sigues desafiándome. Todo aquello que has conocido ahora sufrirá por tu sacrilegio, Kratos. Nunca serás el señor del Olimpo. El ciclo acaba aquí. Pagarás por esto, Zeus. Puedes estar seguro. El inframundo, reino de Hades, yace bajo la tierra, un abismo oscuro donde la luz del sol jamás se filtra. Tras la victoria de los dioses sobre los titanes, Hades, el dios del inframundo, ascendió al poder, gobernando sobre las almas de los muertos con un silencio imponente. Este reino es un lugar que escapa de la comprensión de los mortales, un laberinto de sombras donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se desdibujan. Cada alma que cruza el río Aqueronte, guiada por Caronte, se enfrenta a un destino inédito, un reflejo de su vida terrenal. Los prados de Asfodelo, una extensión gris y monótona, albergan a las almas que no merecen ni el cielo ni el infierno. Un lugar de existencia eterna, sin felicidad ni sufrimiento, un desierto de indiferencia que se extiende por la eternidad. Las Islas de los Afortunados, un oasis de paz y belleza, se reservan para las almas más virtuosas, un lugar donde la felicidad es eterna y el sufrimiento no existe. Pero la mayoría de las almas no alcanzan este paraíso, quedando atrapadas en las garras del destino. El Tártaro, la región más profunda y oscura del inframundo, es un pozo sin fondo donde la esperanza se extingue para siempre. Aquí yacen los dioses y titanes derrotados, encarcelados en cadenas de oscuridad. Pero no son los únicos residentes. Monstruos antinaturales, criaturas nacidas de la pesadilla y el horror, vagan por este lugar, sus formas retorcidas y sus ojos de fuego son un reflejo de la corrupción que se escurre en el corazón del inframundo.
El Tártaro está infestado de almas en pena, condenadas a sufrir castigos eternamente. El rugido de las bestias, el grito de las almas torturadas, y el silencio de la desesperación se mezclan en un coro de horror que resuenan por las profundidades del reino de Hades. Hades, el señor del inframundo, reina sobre este lugar con un poder imponente. Su presencia es una sombra que se extiende por todo el reino, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la eternidad del sufrimiento. El reino de Hades es un lugar de horror cósmico, una pesadilla que se escurre en los rincones más sombreados de la mente humana, un lugar que se alimenta de la desesperación y la muerte. El inframundo, antes un laberinto de sombras y silencios, se había convertido en un crisol de fuego y desesperación. El reino de Hades, el lugar donde las almas esperaban su destino, se retorcía en un éxtasis perverso. Las paredes del templo del gran Hades, un monumento de mármol negro que se elevaba sobre las sombras, yacían en ruinas, un testigo silencioso del caos que se había desatado. Las almas, antes ordenadas en su espera eterna, se encontraban dispersas por todo el inframundo, como si un viento de horror las hubiera arrastrado en un torbellino de pánico. Su desesperación era un coro de gritos y lamentos que resuenaban en los corredores del reino, un canto de angustia que se mezclaba con el rugido de las bestias infernales. El fuego infernal decoraba la tierra y el cielo del mundo del sufrimiento eterno. Un mar de llamas devoraba la oscuridad, sus lenguas danzaban en un baile macabro con las almas condenadas, un espectáculo de horror que se extendía hasta los confines del reino. Las profundidades del inframundo se retorcían en un éxtasis perverso, sus cimientos se sacudían tétricamente a causa del fervor que estaba desarrollando gracias a las almas, que eran consumidas en su suelo. Hades, el señor del inframundo, trataba de detener el caos que se había desatado en su reino. Su presencia, antes imponente y silenciosa, se había vuelto un torbellino de furia y desesperación. Las sombras se agitaban a su alrededor, y un viento frío recorría sus corredores, un presagio de la batalla que se desataba en las profundidades del reino. Un gran choque de poderes resonó en el mundo infernal, un temblor que sacudió hasta las más profundas cavernas. En uno de los sectores del reino, se originó una explosión de poder monstruoso, de color púrpura oscuro. Una nube de energía negativa se expandió por todo el reino, un presagio de la fuerza que se despertaba en las sombras. Vaya. Vaya. ¿Eso es todo lo que puedes ofrecer, rey del inframundo? Una voz perversa, grave y a su vez burlona resonó entre la niebla de las sombras del lugar. Una figura se encontraba parada enfrente de un gran cuerpo, el cual estaba malherido mientras una respiración entrecortada y gruñidos de dolor resonaban por todo el lugar. Maldito seas, monstruo desgraciado. Pagarás por lo que has hecho en mi reino, pagarás con tu vida el desastre que has producido y tus blasfemias a mi poder. Entre gruñidos de rabia y odio crudo, el dios del inframundo había dedicado esas palabras con todo el veneno de la creación, mientras se dejaba apreciar como su rostro, el cual todavía mantenía su casco algo magullado y manchado de sangre, brillaba con una furia infernal. La aberración había regresado. Y no solo lo había hecho, sino que inclusive, la superioridad que tenía hacia el dios oscuro era inaudita. ¿Cuántos años? No, ¿cuántos siglos han pasado desde que me pusieron a dormir? Décadas. Cientos. Miles. Y aún así, sigues siendo tan patético como la última vez que te vi, supuesto amo de las tinieblas. Las burlas producidas por esa bestia infernal provocaron que Hades nuevamente se levantara, con su cuerpo liberando borbotones de poder divino y de fuego púrpura en el proceso. Su cuna, con una sonrisa que reflejaba desprecio, burla y diversión, miraba al dios desesperarse cada vez más y más. La brecha entre sus poderes, pese a los tiempos inmemorables que pasaron, se mantenía tan vigente como hace tantos años, en el crepúsculo falso que se desató en la tierra de los vivos en la gran guerra contra los dioses que la bestia maldita había tenido. Pese a que la diferencia de tamaños era notable entre ambos, Hades no pudo evitar sentir que era tan solo un insecto parado frente a un titán, el cual lo podría aplastar como se le diera la maldita gana en consecuencia. Tú deberías estar muerto. Nosotros te encerramos hace más de 10 siglos atrás. ¿Cómo demonios es posible que hayas escapado del sello maldito monstruo, si se supone que...? Las palabras de Hades se cortaron, tan pronto su cerebro cobró conciencia de algo escalofriante. Tal parece que te has dado cuenta, te felicito, no eres tan estúpido como creía.
bufó Sukuna notando cómo Hades quedó mudo, solo para que, con una sonrisa, confirmara las sospechas que el dios oscuro tenía. Según recuerdo, el inecto de Zeus no podía sellarme por su propia cuenta, pese a ser el más poderoso de todos ustedes, dioses. En consecuencia, necesito la ayuda de cada hijo original del Olimpo para hacerlo, y al lograrlo, siguió necesitando la ayuda de ustedes para mantener estable el sello que me tenía cautivo. No recuerdo muy bien el cómo, pero mientras yo estaba envuelto en una oscuridad profunda, sentí una pequeña abertura en toda esa oscuridad. Apenas la noté, usé todo el poder que tenía para agrandarla, y con ello, poder salir de esa manera para liberarme de ese lugar. Tal parecía que, un mortal, que venía de un lugar llamado Esparta, encontró uno de los objetos que almacenaba uno de mis 4 partes de mi alma. Al consumirlo con la intención de vengar a un tal fantasma de Esparta, fue que logré escapar de ese lugar. A consecuencia de usar tanto poder, estuve desgastado, con mis fuerzas mermadas y con mis 4 fragmentos de mi alma incompleta. Por ende, pese al escapar de ahí, ninguno de ustedes logró percibirme, era casi lo mismo que tratar de hallar una hormiga en un campo, era invisible para el ojo de ustedes. Pero conforme más pasaba el tiempo, mis poderes iban regresando, y fui revisando las memorias de mi nuevo huésped, encontrando la respuesta del por qué se formó esa abertura en el sello. Tal parecía que, los dioses son tan patéticos que hasta un mortal pudo matar a uno. Ares, quien fue partícipe de mi encierro y era una de las partes más fundamentales en mantener estable el sello, tras su muerte, el sello perdió poder, y con ello, pude conseguir mi libertad nuevamente. Irónico, ¿cierto? Dejaron morir a uno de los suyos, sin recordar mi propia existencia, y con ello, firmaron su propia sentencia de muerte. Sukuna bufó, a su vez que Hades no pudo evitar apretar con fuerza los mangos de sus garras espirituales. Lo que decía esa aberración era verdad, Ares era uno de los hijos originales del Olimpo junto a él, Zeus, Poseidón y entre los demás, por ende, al morir el sello perdió poder y con eso, ese demonio se había escapado. Ahora no pudo evitar sentirse encolerizado, pues esa criatura no había dejado de humillarlo y ahora mismo, debía de hacer todo lo posible para retenerlo hasta que Zeus se diera cuenta de su presencia junto a los demás dioses griegos. Separados eran vulnerables, pero juntos eran imparables. ¿Y cómo demonios pudiste encontrar las demás partes de tu alma? Yo me aseguré de mermar cualquier clase de poder negativo para evitar la localización de ellos, y cada dios olímpico se aseguró de ocultarlo en sitios desconocidos para los mortales del mundo de los vivos. El monstruo infernal, quien iba acercándose peligrosamente a Hades, se detuvo tras esa interrogante del dios oscuro. El monstruo infernal meditó un poco, antes de sonreír con una mueca. Si saber eso es tu último deseo antes de morir, está bien. Gracias al mismo humano que mató al inecto de Ares, el mal volvió a expandirse por la tierra. En consecuencia, no solo yo iba recuperando mis poderes, los objetos poco a poco iban aumentando la negatividad de ellos. Al igual que hicieron conmigo, los fragmentos donde guardaron mis almas también las encerraron mediante la ayuda de todos ustedes dioses. Tras la muerte de Ares, la energía maldita de los objetos fueron intensificándose, y gracias a ello conseguí rastrear hasta el último de ellos. La aberración explico a detalle, mientras Hades solo apretó con fuerza sus armas. Poco a poco, del cuerpo de esa bestia comenzó a brotar energía maldita, la cual perturbó totalmente el ambiente de todo el inframundo, tras esta misma ser potenciado a niveles cósmicos por el reino de los espíritus. Por su parte, Hades blandió sus armas con forma de garras con un gran salvajismo. Era consciente de que ya no podría retrasar más el combate, ahora el destino de su reinado pendía de un hilo fino. Una gran aura púrpura brotó del cuerpo robusto del dios olímpico, el cual rugió con una ferocidad sin precedentes. Múltiples destellos de poder monstruosos se desataron, y el inframundo fue sacudido en consecuencia por ese incremento masivo de poder. El azufre y la tierra cubrió a Sukuna, mencionado que parecía darle una leve sonrisa a Hades en consecuencia. Un fuerte estruendo resonó, mientras que todo ese sector en el reino del Hades desaparecía en un gran resplandor producido por el choque entre el poder divino y el maldito. La barrera del sonido se rompió como papel, y se fragmentó como vidrio totalmente mientras sus dos enemigos se desplazaron por todo el campo de batalla.
Las ondas de choque, adornos caóticos que simbolizaban la destrucción que se desataba sin tregua en la tierra, liberaban ondas de viento que desgarraban todo el reino, mientras que Sukuna y Hades, protagonistas de los destrozos, liberaban sus poderes sin ningún tipo de tacto. El poder negativo y el poder oscuro chocaron en un frenesí sin límites, mientras el Tártaro, en lo más profundo del inframundo, parecía reaccionar ante el choque de los dos colosos entre sí. El cielo, antes oscuro, era iluminado por el choque de poderes y de ataques, donde el color rojo y el púrpura adornaban los cielos. El agua putrefacta, repleta de espíritus vengativos, eran víctimas de los terremotos, provocando que grandes estructuras del Palacio de Hades se vean sumergidas en el agua en consecuencia de aquello. Sukuna, reforzando su cuerpo, atrapó las muñecas de Hades con sus brazos principales, mientras que ponía ambos brazos secundarios en su abdomen. La técnica maldita de la aberración fue ejecutada, y el dios del inframundo dio un alarido de dolor al sentir sus órganos y tripas ser cortadas por unos cortes invisibles, que a su vez desgarraron el abdomen, dejando escapar litros de líquido vital por el cuerpo del dios. Su alarido fue callado por un colosal puñetazo, que descolocó momentáneamente su mandíbula mientras el casco de su cabeza era destrozado en su totalidad. Hades blandió sus garras de Hades en un intento de contraatacar, pero sus manos fueron cortadas en trocitos en un instante. Hades quedaría sin manos, pero no sin opciones. Abriendo su boca, una gran cantidad de poder se acumuló y la disparó enfrente de Sukuna, el cual desapareció en un borrón, provocando que el rayo siguiera su trayectoria y impactara en un sector del lugar, provocando su total devastación. Hades gruñó, regenerando sus manos mientras con su vista buscaba al monstruo. La fuerza de Sukuna había sido tan brutal que le había arrancado las extremidades, pero su poder divino comenzaba a reparar el daño. Hasta que, un colosal golpe le dio de lleno, provocando que su cuerpo se arrastrara por el suelo. A pesar de ser más robusto, ese demonio tenía una gran potencia, la suficiente para hacerlo retroceder. Sukuna no desaprovechó eso, y subiéndose encima de Hades, atrapó su cabeza con su brazo diestro, para propinarle un colosal golpe con el zurdo en la frente. Hades gruñó, antes de que las espinas en su espalda brillaran en un color violeta que captó la atención del demonio. De la espalda de Hades, una colosal descarga de energía se manifestó, cosa que iluminó todo el castillo del dios. Solo para que luego, una explosión colosal se formara en el centro del inframundo. Una demostración de poder supremo, un recordatorio del por qué él era el dios del inframundo. Aquellas almas que estaban sufriendo la tormenta, contemplaron de primera mano el enorme poder de su rey, quien había producido un daño considerable en la tierra del mundo de los muertos. El agua no tardó en volver en forma de tsunami, inundando todo a su alrededor. El inframundo se convirtió en un mar de turbulencia, las almas en pena fueron arrastradas por la fuerza del agua, un espectáculo de horror que se extendía por todo el reino. Mientras que del castillo de Hades, una poderosa expulsión de poder estremeció todo el reino del Hades. Sukuna, rodeado con una espesa aura negra y roja, se mostraba totalmente ileso. Una perturbadora y abrumadora presión se formó en el ambiente, mientras que Hades, quien se había logrado recomponer, no tardó en tomar acciones. Usando sus armas, las agitó violentamente logrando materializar sinfines de espectros púrpuras. Arqueros, lanzadores, espadachines, caballos, jinetes, incluso bestias fueron invocadas por el dios, formando una legión entera de espíritus de guerra, listos para combatir incluso en forma de espectros. Mientras que del resto del reino, el poder desatado por Sukuna solo desencadenó que la realidad volviera a distorsionarse. El inframundo se convirtió en un laberinto de sombras y de horror, una pesadilla que se extendía por todo el reino. Y, a una velocidad que rompía la barrera del sonido, e hizo que todo el universo se detuviera por breves instantes, Sukuna había reaparecido frente a frente con Hades. El dios abrió los ojos como platos tras ello, pero su shock aumentó cuando vio a su legión fantasmal desaparecer entre incontables cortes. La bestia del caos se movía con una velocidad inhumana, sus golpes eran tan rápidos que parecía que el tiempo se detuviera a su alrededor. Hades cruzó sus garras del Hades, consiguiendo crear un coloso de espectro el cual rugió con fuerza mientras que Sukuna, con una sonrisa eufórica y su puño cubierto de una energía totalmente oscura, gritó: Black Flash. El coloso fue brutalmente impactado, desapareciendo en una explosión de partículas, mientras que el poderoso Black Flash de la aberración continuaba su trayectoria hasta dar con el pecho de Hades. Ruark.
Hades solo pudo dar un alarido ahogado en su propia sangre acumulada en su garganta, mientras el poder de ese monstruo viajaba a través de cada arteria, nervio, músculo y hueso de su ser. El cuerpo de Hades se retorció en un espasmo de dolor, sus ojos se llenaron de un horror indescriptible al sentir la fuerza de Sukuna invadiendo su propio cuerpo. Una bestial corriente se formó por la onda de choque que salió de la espalda de Hades, una corriente que arrasó con casi todo a su paso, dividiendo el cielo y el océano de los muertos en consecuencia, hasta llegar a rascar la corteza que separaba el reino del Hades con el reino de los vivos. El inframundo se estremeció de nuevo, las sombras se agitaban en un torbellino de caos, las almas en pena chillaron de terror al sentir la fuerza de la bestia del caos. La realidad misma se desgarraba a su alrededor, un espectáculo de horror que se extendía hasta los confines del reino. El poder de Sukuna era tan grande que amenazaba con destruir los mismos cimientos del inframundo, un recordatorio de que la bestia del caos era una fuerza que se extendía más allá de la comprensión de ellos mismos, los dioses. Hades no pudo reaccionar cuando otro puñetazo desolador le dio, enviando al dios del inframundo a volar por encima de su propio reino. Reapareciendo encima suyo, Sukuna estrelló su golpe contra Hades, haciendo que ambos caigan en picada, destrozando el castillo del dios en consecuencia. Un gran destrozo se formó en todo el lugar, mientras que Hades recibiría otro puñetazo pero con muchísimo más poder que antes, donde inesperadamente, una gran cantidad de rayos negros brotaron del golpe mientras ambos caían en las profundidades del palacio de Hades. Hades chocó con el suelo, y Sukuna aterrizó encima de él aplastando su abdomen con una brutalidad inesperada. Las costillas, esófago, pulmones, órganos y tórax fueron destruidos mientras una bocanada de sangre escapaba de la boca del dios Hades, mencionado que dio un desgarrador grito en consecuencia. El suelo debajo de Hades se quebró todavía más, mientras que Sukuna a paso tranquilo saldría del estómago del dios oscuro, para luego voltear a verlo con un rostro neutro. Hades se retorció de dolor, un rugido gutural escapando de su garganta. Su poder divino, la fuerza que le permitía controlar el inframundo, se agitaba para reparar el daño que había recibido. La oscuridad se condensaba a su alrededor, tratando de sanar las heridas infligidas por una fuerza que sobrepasaba incluso la de los dioses. Pero antes de que pudiera ponerse de pie, un peso inhumano cayó sobre él. Sukuna, la bestia del caos, se arrodilló sobre el cuerpo de Hades, aplastando su cara contra el suelo de mármol negro. El dios del inframundo gruñó en desesperación y rabia, sus huesos crujían bajo la presión insoportable. Hades liberó su aura divina, un torrente de energía negra que sacudió el inframundo. El reino se retorció nuevamente, sus cimientos temblaron y las almas en pena chillaron de terror. Pero Sukuna también liberó su propia aura, un torrente de poder negro y rojo, adornado por múltiples relámpagos que se extendían como garras de oscuridad. Todo el Hades estaba retorciéndose en un éxtasis perverso, un espectáculo de horror que superaba cualquier pesadilla. Las almas en pena eran arrastradas por la fuerza de la batalla, sus gritos se mezclaban con el rugido de la bestia y el tronar de la divinidad. Hades, incapaz de ponerse de pie, se veía obligado a permanecer de rodillas frente a Sukuna. La aberración, con sus marcas brillando de un color rojo tan sangriento como un crepúsculo, mantenía al dios del inframundo atrapado, un símbolo de su dominio sobre el reino de las sombras. La batalla entre el señor del inframundo y la bestia del caos se había convertido en un torbellino de horror, un duelo de poderes que amenazaba con destruir el mismo tejido de la realidad. El espacio-tiempo se retorcía como un tejido fino, víctima del choque de dos fuerzas colosales. El cielo y la tierra del inframundo, junto a la atmósfera del Tártaro, eran testigos de un Armagedón que se desataba en las profundidades del reino de Hades. El dios oscuro, el señor del inframundo, yacía bajo el peso de la bestia del caos. Sukuna, con su poder inmensurable, se había convertido en una amenaza que superaba la misma esencia de los dioses. Hades, el guardián de las almas, era ahora un prisionero en su propio reino. Entre el cielo y la tierra, solo esa bestia infernal era capaz de lograr una hazaña imposible para los propios titanes: tener a sus pies a un dios olímpico. El poder de Sukuna era tan grande que se extendía más allá de los límites del inframundo, un recordatorio constante de que la oscuridad podía consumir incluso a los más poderosos. Sukuna ejerció más presión, aplastando la cara de Hades en el suelo, mientras la cabeza del mencionado, específicamente su cráneo, crujía peligrosamente por el pie de Sukuna. El dios del inframundo se retorció de dolor, un rugido gutural escapando de su garganta.
Su cuerpo, incluso en su forma divina, se veía amenazado por la fuerza brutal de la bestia. El fuego de la desesperación se encendió en el corazón de Hades, un recordatorio de que incluso un dios podía ser derrotado. Un recordatorio a la propia fragilidad de los dioses, la cual era casi tan patética como los mismos dioses. En la última gran guerra, no eras tan lamentable, señor del inframundo. La voz de Sukuna resonaba en la mente de Hades, fría y cortante como el acero. Te has vuelto débil. Tu propio espíritu se volvió débil. Tu reinado se volvió débil, y todo, por culpa de su ingenuidad. La presión en la cara de Hades se intensificó, el cráneo crujía con cada palabra que pronunciaba la bestia. Un fuego de rabia se encendió en el interior del dios del inframundo, la misma furia que había desatado contra los titanes en la guerra de antaño. ¿Cómo se atrevía esa criatura, esa aberración de las entrañas del Tartarus, a juzgarlo? Los tiempos de guerra forman guerreros poderosos, y los tiempos de paz generan hombres débiles. Ustedes cometieron el error de creer que este día no llegaría. Las palabras de Sukuna perforaban la carne de Hades, la verdad se escurría como veneno por sus venas. Habían caído en la complacencia, creyendo que su reinado por encima de los mortales, luego de la aniquilación de los titanes, sería eterno. A partir de aquí, un nuevo ciclo comenzará. Un ciclo, creado por mi mano. Sukuna se reía, una carcajada que se extendía como un viento frío por todo el inframundo. La desesperación se escurría en el corazón de Hades, la sombra de la muerte se cernía sobre él. No más piedras. El suelo tembló, las paredes del templo se desmoronaron, los monumentos de su poder se convirtieron en polvo. La bestia se burlaba del reino de Hades, quien solo podía observar de rodillas todos los cataclismos y paradojas que ocurrían, mientras que del cuerpo de Sukuna, una espesa y grotesca cantidad de negatividad fluía de su cuerpo, desplazándose por todo el Hades. No más lanzas. Las armas de los soldados espíritus se rompieron, su poder se esfumó. La fuerza de Sukuna era tan grande que podía controlar hasta la esencia misma de la guerra, igual, o incluso mayor a la del difunto Ares. No más flechas. El cielo se oscureció, las estrellas se apagaron, consumidas por una oscuridad que una vez, incluso la luz de Apolo se esfumó, y la oscuridad se extendió como una mancha de tinta. No más espadas. Los espíritus de los guerreros caídos se disolvieron, sus armas se rompieron en 1000 pedazos. La batalla se había convertido en un sueño borroso. No más reinos. El inframundo tembló, sus cimientos se desmoronaron. El reino de Hades, su reino, se desvaneció como el humo. No más. La bestia se mofaba, sus palabras se escurrían como cuchillos en el alma de Hades. Su poder se extendía como una plaga por el mundo. No más dioses. Su voz se elevó como un trueno, el peso de su presencia aplastaba a Hades. La sombra de la muerte lo envolvía, el fin se acercaba. La oscuridad lo tragó, y en el silencio de la desesperación, Hades comprendió que la batalla final había comenzado. El destino del mundo, de los dioses y de los mortales, estaba en juego. Pronto. Un tronador golpe impactó en Hades, enterrando su cuerpo en el suelo. Sukuna, sin importarle que el dios del inframundo no pudiera ni pararse, comenzó a repartirle golpes contundentes sin ningún atisbo de compasión. La sangre del olímpico danzó de forma macabra, con un sentimiento casi extasiado, casi orgásmico, provocando un placer perverso en Sukuna. El suelo se bañó en la sangre del dios oscuro, se fragmentó, tan delicado como la realidad misma alrededor de ellos. Los grotescos gritos de Hades resonaban, y sin importar cuánto tratara de resistir, terminó siendo destrozado, en todo sentido figurado en la palabra. El poder de Sukuna era tan brutal que desgarraba la misma esencia del dios, reduciéndolo a un montón de carne y huesos. El dios estaba enterrado en el suelo, bajo infinidades de fragmentos de roca cubiertos de su propia sangre. Un espectáculo de horror que reflejaba la desesperación que se apoderaba del inframundo. Sukuna, con sus brazos, rostro y cuerpo cubiertos de líquido vital, únicamente lo miró desde arriba con una expresión dividida entre el sadismo y el placer. La bestia del caos se deleitaba con el sufrimiento de Hades, un reflejo de la oscuridad que se escondía en su corazón. Sukuna, usando ambos brazos izquierdos, tanto el superior como el inferior, los juntó para que una masa de energía se formara. El poder del caos se materializó, un torbellino de oscuridad que se extendía como una mancha de tinta sobre el inframundo.
Hades, agonizando en el suelo, se regeneraba de manera lenta por todo el daño que había sido acumulado en su cuerpo. Su poder divino, aunque mermado, aún luchaba por mantenerlo con vida, un testigo de la resistencia inquebrantable del dios del inframundo. Una fuerte explosión sacudió el inframundo hasta sus cimientos, un temblor que se extendió por todo el reino de Hades. El Tártaro, la región más profunda y oscura, sufrió el daño colateral. Su cielo comenzó a llover rocas gigantes, un espectáculo de horror que reflejaba la fuerza del ataque. El reino de Hades, antes un laberinto de sombras y silencios, fue reducido a un cementerio de azufre y cenizas. Lo que alguna vez fue un reino de poder e imponencia, se convirtió en un espectáculo de desolación. Entre el polvo y los escombros, Sukuna se mantenía de pie, intacto e inmutable. La bestia del caos, un ser de energía negativa pura, observaba el panorama con una expresión de indiferencia. El ataque, aunque increíblemente poderoso, había sido suficientemente moderado para no eliminar al dios del inframundo. Pero no había rastros de Hades por ninguna parte. El rey del inframundo estaba desaparecido, y Sukuna sabía perfectamente que no debía estar tan lejos. Hasta que, algo a gran velocidad se acercaba a su ubicación. Era algo rápido, pero su poder era bajo, lo que lo extrañó bastante. De repente, del río de los muertos, un sinfín de espíritus corruptos habían emergido a su dirección, atraídos por los destrozos provocados por la aberración. Sukuna, con un simple movimiento de su mano, lanzó una cantidad significativa de cortes, pulverizando a los espíritus en el proceso. La bestia del caos, un ser de oscuridad pura, se mofaba de las almas perdidas. Era una clara muestra del poder monstruoso de ese ser endemoniado. Los ojos de Sukuna se abrieron cuando a sus espaldas una sombra se cernió. Hades, astutamente, se había escondido esperando cualquier momento en el que ese monstruo bajara la guardia. Y Hades no iba a desaprovechar esa oportunidad. Blandiendo sus dos armas, las cartas de Hades se incrustaron en los hombros de su enemigo, quien aún no salía del asombro. Y finalmente, Hades jaló de las cadenas, mientras un espectro, de la misma apariencia pero color morada, de Sukuna salía de su cuerpo. La aberración reconoció la técnica de inmediato, y dando un alarido de guerra, comenzó a forcejear con el dios, el cual se llevó una gran sorpresa al ver cómo esa cosa oponía resistencia a su arranque de almas. El mismo truco no sirve dos veces conmigo, dios mediocre. Rugió Sukuna, mientras que un gigantesco poder negativo brotó de su espectro morado, cosa que empezó a quemar a Hades, debido a la temperatura infernal del aura que liberaba la bestia. Poco a poco, las fuerzas de Hades fueron cediendo, y el espectro morado volvía a introducirse lentamente en el cuerpo físico del monstruo caótico, hasta que, uno de los brazos de Sukuna se extendió frente a Hades, quien se congeló en su lugar al ver una mirada de rabia y odio de parte del monstruo. Los dos brazos de Hades fueron amputados totalmente. Las extremidades cortadas antes de que cayeran al suelo, fueron rebanadas nuevamente por más cortes, mientras que otros más, impactaron en el cuerpo del dios oscuro. Es el mismo truco que usaste siglos atrás, ¿acaso no conoces otra técnica, que no sea tan obvia? Murmuró mientras se ponía frente a frente con el maltratado Hades, antes de que le diera un tremendo pisotón en la cabeza que enterró al dios nuevamente en el suelo. Alzando su pie, lo bajó otras 4 veces hasta que su rabia se diluyó un poco, observando al dios moribundo. Eres tan decepcionante que ni siquiera te usaría como un aperitivo, ¿no soy tan fanático de comer gusanos?, murmuró, mientras que su mano empezaba a concentrar más energía maldita, la cual burbujeaba de forma siniestra. Hades apenas pudo abrir uno de sus ojos para observar a esa monstruosidad. Y finalmente, la oscuridad lo rodeó. Fuiste muy débil. Fueron las palabras que escuchó Hades, antes de desaparecer de la existencia. Pronto. De los restos del palacio, un monstruoso pilar púrpura se expandió hasta abrirse paso al mundo de los vivos. De él, cientos de miles de almas escaparon, expandiéndose totalmente a una velocidad agresiva por todo el lugar. Mientras que, en el inframundo, solo se podía divisar el completo caos desenfrenado que se había desatado en las tierras del Hades.